Vamos a dar entonces inicio a esta clase de la asignatura Planificación Turística. Sería nuestro primer encuentro. Em, y pues bueno, quien le habla, geógrafo Fernando Porras. Mi dirección de correo electrónico está en estos momentos en la pantalla. Bueno, desde ya pues auguro el mayor de los éxitos en el desarrollo de esta asignatura y pues vamos a dar inicio a la misma. Entonces, como bien se menciona, vamos a trabajar con el tema de planificación turística, y esta es nuestro primer encuentro. Pues el objetivo principal durante el desarrollo de esta asignatura es desarrollar reconocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para la planificación. Por supuesto, teniendo en cuenta que debemos comenzar por saber qué es la planificación, qué es planificar o qué es la planeación o el planeamiento, como también se conoce, enfocándolo en el campo turístico, y que eso contribuya con el fortalecimiento de las actividades y reconocimiento de capacidades para emprender e innovar en el campo laboral. Entonces, pues vamos a tener también ciertos objetivos específicos relacionados con la asignatura, como estimular habilidades intelectuales para la comprensión del conjunto de actividades necesarias para la generación de un plan de turismo. También realizar prácticas para diagnosticar la realidad del sector mediante el levantamiento de un inventario de recursos turísticos. También aprender el uso y manejo de diferentes formatos em, que vienen de los organismos internacionales del turismo para el levantamiento de estos inventarios. Consolidar el fortalecimiento de las destrezas para abordar científicamente cada una de las etapas de la planificación. Y por último, desarrollar destrezas para trabajar con equipos multidisciplinarios, adquiriendo capacidades y trabajando cooperativamente para el bien común de una región o de un lugar en específico. Entonces, como primero vamos a conocer específicamente qué es la planificación, también conocida como planeación o planeamiento. Entonces vamos a tener aquí una serie de conceptos variados, em, y vamos a analizar cada uno de ellos. El primero de ellos es de Stoner en 1996, que nos dice que la planificación en general, en términos generales, es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas metas. Básicamente es un concepto bastante sencillo, pero bastante enriquecedor, porque nos dice que vamos a establecer unas metas o unos objetivos y vamos a elegir cuál va a ser ese camino para alcanzarlos. Bien, es bastante corto, bastante sencillo, pero que nos dice mucho. Otra definición es la de Ortiz. En esta no tenemos el año, pero nos dice que es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos. Es similar a la anterior porque se relaciona con un proceso que se establece, con unas etapas que se crean para determinar lo que hará falta para alcanzar unos objetivos específicos. Bien, otra definición es la de CISC. No tenemos año tampoco, pero nos dice que la planificación, planeación o planeamiento es el proceso de evaluar toda la información relevante y los recursos futuros probables, dando como resultado un recurso de acción recomendado, o es decir, un plan. Esta pues ya está un poco más elaborada, porque nos dice que es un proceso donde se evalúa toda una información pertinente, y por supuesto tomando en cuenta desarrollos futuros probables, y que da como resultado un curso de acción recomendado, es decir, un plan, es decir, una metodología específica, un paso a paso para seguir y lograr estas metas establecidas. Otra definición es la de Goodstein en 1998 y nos dice que la planificación es el proceso de establecer objetivos y y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Esta definición es bastante interesante porque nos dice
que vamos a establecer una serie de metas o de puntos específicos y vamos a escoger o elegir la manera más adecuada para lograr, lograr estos objetivos antes de emprender una acción. Entonces, podemos deducir que no es, planificación es lo contrario a hacer las cosas sin pensar o hacer las cosas de manera abrupta, sin tomar en cuenta las consecuencias, sino que justamente lo contrario, la planificación nos permite establecer unas metas y buscar la manera más apropiada o más idónea para lograrlas o conseguirlas antes de emprender una acción. Entonces, no es actuar por actuar, sino tomar previsiones, analizarlas, estudiarlas, estructurarlas, para luego aplicarlas y poder tener el resultado más óptimo, ¿no? Tenemos otra definición, que es la de Ackoff de 1981, donde nos dice que la planificación, ¿qué se hace con la planificación? Se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir antes de que se requiera la acción. Entonces, como bien mencionábamos hace un momento, estamos viendo que los conceptos son vinculantes y este último nos comenta que con la planificación uno se anticipa a la toma de decisiones sobre una meta o sobre un objetivo específico. Bien, no es pensar, o mejor dicho, actuar sin pensar, sino justamente dedicar un tiempo prudencial a la toma de decisiones para poder ir a la acción. Entonces, antes de decidir, antes de actuar, tener un proceso previo fundamental que se conoce como planificación para poder realizar el proceso lo mejor posible, lo más adecuado. Otra definición que tenemos es la de Terry de 1987, donde nos dice, o en la cual nos dice que es un proceso, o es el proceso de seleccionar información, em, y hacer suposiciones respecto al futuro para formular las actividades necesarias para realizar los objetivos organizacionales. Es decir, vamos a dedicar un tiempo prudencial para seleccionar información, analizarla, estructurarla y hacer suposiciones respecto al futuro. Es decir, vamos a suponer qué puede pasar si aplico determinada acción, si aplicara determinada acción u otra acción. Entonces, esto nos va a permitir, con estas suposiciones, nos va a permitir evaluar escenarios, posibles escenarios, y poder tomar la decisión más adecuada. ¿Todo esto para qué? Para formular actividades necesarias para realizar los objetivos de manera organizacional, es decir, de manera estructurada, no desordenada. Por supuesto, la planificación es un concepto antagónico a lo que es el desorden o a lo que es la toma de decisiones inesperadas o la toma de decisiones apresuradas, sino que justamente nos estamos refiriendo con planificación a seleccionar información de manera organizada, tomando un tiempo prudencial. Tampoco la idea es pasarnos todo el tiempo planificando, sino ir a la acción, pero de manera ordenada, de manera eh, con ideas estructuradas con las que previamente hemos evaluado posibles futuros o posibles sí, justamente posibles escenarios que se puedan dar. Continuando con estas definiciones, vemos que las definiciones tienen unas datas no muy antiguas, pero tampoco muy recientes, ya que el concepto de planificación es algo que se ha trabajado sobre todo en los últimos 30 años del siglo pasado, porque justamente ha sido el tiempo en el que más se ha dedicado o se ha comprendido la importancia de este concepto de planificación. Entonces, teniendo otra planificación, en este caso la de Mordic, en 1994 nos dice que la planificación consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que hacerlo y cómo deberá hacerse. Aquí ya estamos ahondando un poco más en el concepto de planificación, porque, bueno, repite la parte de que tenemos que decidir con anticipación lo que hay que hacer, ¿verdad? Evaluar escenarios, posibles escenarios para la toma de decisiones, pero acá nos dice algo muy importante, que es quién tiene que hacer
determinada acción y cómo debe hacerse esa determinada acción. Entonces aquí pasamos a el punto de quién debe hacerlo y cómo debe hacerse. No solamente lo que hay que hacerse, ¿verdad? No solamente establecer una lista de acciones a seguir, sino también quién va a realizar esas acciones y cómo deben hacerse esas acciones. Por supuesto, este quién pues debe ser evaluado de manera prudente, de manera adecuada, para saber si se dedica a un equipo multidisciplinario o si se realiza por una persona. Y el cómo debe hacerse responde a la metodología de cómo se va a realizar. Es decir, al método que se va a seguir, cuál va a ser el paso a paso que debe hacerse, que debe seguirse para conseguir estos objetivos de la manera más adecuada posible. Entonces, no solo vamos a anticipar qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tiene que hacerse, sino quién debe hacerlo y cómo debe hacerlo. Esto nos dice Mordick en su definición de 1994. Otra definición que tenemos es la de Cortés en 1998. Todos estos autores pues, se pueden encontrar libremente en la web. Em, y tenemos que Cortés en 1998 nos dice que la planificación es el proceso de definir el curso de acción y los procedimientos requeridos para alcanzar los objetivos y metas. Bien, aquí ya estamos diferenciando objetivos de metas. Bien, objetivos mucho más amplio el concepto y metas como acciones más específicas que van a contribuir con el concepto anterior. Además nos dice que el plan establece lo que hay que hacer para llegar al estado final deseado. Bien, aquí comenzamos a analizar este concepto de plan. Por supuesto, de allí viene planificación y el establecimiento o la generación de un plan es lo que nos va a garantizar muchas veces el éxito de, de, eh, de los planteamientos de objetivos y metas. Bien, entonces, con este concepto vamos a comprender que si establecemos, si generamos un plan de lo que hay que hacer para llegar a un final deseado, vamos a obtener un éxito de manera adecuada. Bien, todos los conceptos de planificación, repito, nos están llevando a que no hay que tomar decisiones apresuradas, a que no hay que anticiparse ante las acciones de manera desordenada, de manera acelerada, sino que hay que dedicar el tiempo prudencial para eh, la toma de decisiones, para justamente pensar lo que se va a hacer y como el concepto anteriormente nos decía, pensar lo que debe hacerse, quién debe hacerlo y cómo debe hacerse em, para obtener el objetivo óptimo, pues. Otra definición con la que contamos es la de Jiménez de 1982 y nos dice que la planificación, planeación o planteamiento es el proceso consciente de selección y desarrollo del mejor curso de acción para lograr el objetivo. Vemos que algunas son un poco más elaboradas, otras son un poco más simples, pero todas nos están llevando al mismo punto, que es dedicar un tiempo específico para evaluar posibles escenarios de un objetivo determinado. Bien, entonces este nos dice que es un proceso consciente, esta palabra es clave, porque al mencionarse que es un proceso consciente, quiere decir que es un proceso que debe ser pensado previamente, debe ser analizado y eh, no debe ser como una acción inmediata, no debe ser como unas acciones que se tomen inmediatamente de bruces, sino justamente pensado por el analista para luego desarrollar el mejor curso de acción para seguir y lograr el objetivo. Entonces, repetimos, pienso, analizo las acciones que se van a tomar, quiénes deben realizar estas acciones, cómo deben realizarse esas acciones para evaluar posibles escenarios de un objetivo que lo que quiera lograr, un objetivo determinado que se quiera lograr. Y por último, tenemos la definición de Jiménez, 1982 también,
donde nos dice, o en la cual nos dice que la planificación es un proceso de toma de decisiones, esto es fundamental, para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que puedan influir en el logro de los objetivos. Esta definición es un poco más amplia, pero volvemos al tema de que es un proceso de toma de decisiones, ¿bien? La toma de decisiones para lograr un objetivo específico, pero esa toma de decisiones, repito, no se debe realizar de manera abrupta, no se debe realizar eh, de manera no pensada, sino justamente dedicando un tiempo prudencial para el análisis de estos posibles escenarios para alcanzar un futuro deseado. Aquí nos dice que tenemos que tener en cuenta la situación actual, es decir, la realidad actual, ¿verdad? Y los factores, tanto internos como externos, que pueden influir en el logro de los objetivos. Es decir, debo analizar la situación en la que me encuentro actualmente, pero también debo analizar cuáles son los posibles factores, tanto intrínsecos como externos, que me van a influir directa o indirectamente en el logro de mis objetivos. Entonces, durante todo este proceso de análisis, de toma de decisiones, evaluando factores internos, factores externos, evaluando lo que debe hacerse, quién debe realizar las acciones, cómo deben realizarse esas acciones, todo ese proceso es lo que se conoce como planificación, planeación o planeamiento. Depende de los países o regiones, se usa uno u otra terminología. Entonces, con esto pues hemos dado un recorrido general sobre el concepto de planificación. Bien, como primer objetivo, como primer concepto para tomar en cuenta en esta asignatura. Bien, hemos hecho como el bosquejo hemos indagado en lo que es el concepto de planificación. Bien, y tenemos por acá un último concepto, que es como el resumen de todos los que se han trabajado, en el cual nos dice que la planificación es algo esencial en el trabajo de un gestor, ya que es la que le permitirá conseguir sus objetivos. Bien, entonces, ojo, eh, se considera la planificación como algo esencial, fundamental, predominantemente eh, eso, esencial para el desarrollo de un trabajo que vaya a realizar un gestor. Bien, un gestor es la persona que va a realizar determinadas acciones, una persona que va a realizar determinado trabajo. Entonces, y ya que es la que le permitirá conseguir sus objetivos. Bien, es decir, si no realizamos esta planificación, pues los objetivos no se van a conseguir de manera adecuada. Bien, sería algo muy improbable que se consigan o que se consigan al 100%, que se consigan de manera adecuada, si no tomamos en cuenta lo que es la planificación. Planificar supondrá crear una herramienta con la que conseguir valor, una herramienta que nos ayuda a obtener los resultados. Bien, entonces, esta herramienta va a permitir valorar el proceso necesario que hay que realizar para lograr conseguir los objetivos. Bien, nos va a ayudar a obtener resultados de manera idónea. Repito, si no se planifica o si no se realiza el proceso de planificación, los resultados obtenidos seguramente no van a ser los deseados debido a que no se dedicó el tiempo para analizar estos escenarios futuros y pues de esta manera no se lograrían los resultados óptimos. Si tuviésemos que hacer una comparación o un símil sobre el concepto de planificación, tenemos aquí una analogía bastante interesante donde dice que es como una locomotora, ¿bien? De un tren que arrastra las restantes actividades. Si la locomotora, no estuviese en marcha, pues el resto de vagones estarían eh, detenidos, ¿bien? Entonces, esta comparación es bastante interesante porque la planificación es como ese primer vagón con el motor, ¿verdad? El que impulsa el resto de vagones de un tren. Bien, si no existiera este primer vagón locomotora, ¿verdad? Con el motor que hace con el que se arranca, con el que se ejerce la fuerza para mover el resto de vagones,
pues simplemente si hubiese un movimiento sería algo bastante improbable, algo bastante, digamos, bastante al azar, ¿bien? No sabríamos la velocidad, no sabríamos cuándo se detendría, no sabríamos cómo se movería este tren si no tuviésemos una locomotora. Entonces, la locomotora hace las veces de la planificación porque es a la que debo dedicarle el tiempo para analizar cómo debe desarrollarse, cómo debe implementarse, para con esto conseguir el desplazamiento de toda mi estructura. En este caso, pues se hace la analogía con un tren. Bien, entonces, de manera general, esto es eh, a lo que se refiere el concepto de planificación, planeación o planeamiento. Bien, eh, espero que me esté escuchando de manera óptima, Clay Dixon. Pero entonces vamos a continuar por acá con, em, con la clase. Bien, ahora justamente vamos a ver este tema. Espero que haya quedado claro lo que es planificación, pero vamos a ver justamente o vamos a aplicar el concepto ya entendido de planificación, pero con el concepto de turismo. Bien, que ya hemos tenido seguramente una, un acercamiento y una comprensión de lo que es este proceso turístico, de lo que es el turismo como tal, bien, o la actividad turística. Entonces vamos a vincular el término planificación específicamente al turismo, entendiendo que la planificación puede ser, puede y debe ser implementada en muchos más tópicos, en muchos más temas. De hecho, la planificación aplicada al resto o a muchos temas en general es la que me va a garantizar a mí el éxito en las metas que me plantee. Bien, em, el término planificación puede ser aplicado a la planificación territorial. Cuando hablo de la gestión municipal, por ejemplo, también se puede hablar de la planificación en términos de planificación financiera, ¿cierto? Puedo hablar de planificación en términos de educativos, que es fundamental para poder realizar esta actividad educativa eh, de enseñanza. Se habla también de la planificación. Bueno, en realidad la planificación aplica a muchos otros tópicos, pero en este caso específico vamos a centrarnos en lo que es la planificación enfocada en el turismo. Bien, entonces hablamos de planificación turística y nos referimos a que la planificación turística constituye un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad turística como tal, puesto que garantiza, por una parte, la correcta integración del turismo en la economía, en la sociedad, en la cultura y en el ambiente, tanto local como un poco más regional. Y por otra, la adecuada satisfacción garantiza también la adecuada satisfacción de la demanda turística, un elemento indispensable para la viabilidad económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia creciente. ¿Qué quiere decir todo eso? Volvemos al tema de que la planificación, en este caso turística, es un requerimiento esencial, o sea, es algo fundamental, algo prioritario, algo a lo que tenemos que dedicarle el tiempo necesario y que sí o sí debemos implementar. Bien, entonces, un requerimiento esencial para el desarrollo de la actividad turística. Si no aplico o si no implemento la planificación en el tema turístico, no voy a tener garantía de que mi desarrollo de esta actividad turística se va a dar de manera óptima. Bien, entonces, entiendo que la planificación debe ser algo fundamental, algo esencial para poder desarrollar mi actividad turística. Bien, ¿qué va a garantizar? Por una parte va a garantizar la correcta integración del turismo en la parte económica, en lo económico, un aspecto fundamental para la actividad turística. También en el aspecto social, bien, otro aspecto u otro elemento fundamental
para el desarrollo de la actividad turística. Por supuesto, la parte cultural, digamos, sociocultural, pudiese hablarse, ya que estos dos conceptos son inherentes. Y, por supuesto, la parte ambiental. Bien, hablando específicamente de estos aspectos locales, puntuales, como la realidad específica, como se hablaba en la definición de los conceptos de planificación. Entonces, se garantiza por una parte esta integración de la actividad turística con estos elementos mencionados, pero también se garantiza la adecuada satisfacción de la demanda turística. Bien, seguramente ya hemos tenido algunos acercamientos a lo que es esto de la demanda turística, eh, y entendemos que es un elemento indispensable esta satisfacción de demanda turística para la viabilidad económica de los proyectos turísticos en un mercado turístico de competencia creciente. Quiere decir, en un mercado turístico que va a ir en constante crecimiento, que va a ir aumentando día con día. Entonces, la planificación turística tiene varios enfoques. Bien, hablamos del enfoque tradicional, del enfoque desarrollista, del enfoque económico, físico-espacial, comunitario, sostenible y estratégico. En el enfoque tradicional, se habla de que el turismo es bueno y debe ser desarrollado. Su desarrollo se mide en términos turísticos. Bien, es el enfoque más, digamos, simple que podemos manejar. El enfoque desarrollista, en este enfoque vemos al turismo como una actividad económica que puede contribuir con el desarrollo tanto nacional como local. Y de hecho lo es, mencionando países como Costa Rica, cuyo principal Producto Interno Bruto está garantizado o está determinado por, por la actividad turística. En cuanto al enfoque económico, vemos al turismo como una actividad exportadora y su desarrollo se mide en términos económicos, según la generación de divisas extranjeras. Está muy relacionado con el concepto anterior, pero en este punto se analiza al turismo como una actividad exportadora, como una actividad generadora en términos económicos. Bien, en cuanto al enfoque físico-espacial, hablamos que el turismo es una actividad que consume espacio y recursos y su desarrollo se mide en términos ambientales. Por supuesto, va a haber una afectación del espacio donde se desarrolle la actividad turística y este enfoque pues está basado en esa afectación ambiental que tendría esta actividad. Bien, en cuanto al enfoque comunitario, tenemos que el turismo o el desarrollo del turismo debe controlarse localmente y su desarrollo se debe medir en términos socioculturales. Por supuesto, tomando en cuenta a las personas que hacen vida en el espacio donde voy a estar, voy a desarrollar la actividad. Entonces, es como el protagonista en este enfoque sería em, la población directamente relacionada, población o las personas que viven allí, pues que viven en el lugar donde estoy desarrollando la actividad turística. El otro enfoque es el sostenible, y acá el turismo abarca y está influenciado por aspectos económicos, sociales, ambientales y políticos. Su planificación tiene un componente holístico, es decir, del todo a las partes, y entendida como, como el proceso, perdón, holístico, y es entendida como un proceso en desarrollo, orientada a la protección del patrimonio cultural y natural de los destinos, así como la equidad económica. Entonces, en este enfoque sostenible, pues es un poco más complejo, donde debe evaluarse la sostenibilidad, la viabilidad de la actividad turística, orientada, como bien decía, a la protección del patrimonio cultural y natural, bien, de los destinos donde se esté realizando la actividad turística. El último enfoque es el estratégico y acá el turismo está influenciado constantemente o está influenciado de condiciones externas y su planificación es capaz de adaptarse ante contextos cambiantes o inciertos. Entonces acá se analiza al turismo como una actividad que está influenciada por las condiciones externas, ¿verdad? Por los aspectos externos y su planificación va a ser capaz de adaptarse ante los contextos cambiantes o inciertos. Em, por último, en esta parte tenemos lo que es el proceso de planificación del turismo. Bien, y tenemos esta gráfica
con su fuente allí mencionada, donde muestra todo lo que es ese proceso para realizar la actividad de planificación, o mejor dicho, para realizar la planificación en la actividad turística. Tenemos varios pasos, 7 en este caso. No significa que sean los únicos o que solo tengamos que eh, trabajar directamente con este enfoque, pero digamos que es bastante sencillo y nos ayuda bastante a analizar este proceso. Como primero tenemos el estudio preliminar, luego pasamos a unos objetivos de desarrollo, luego a unos estudios o evaluaciones, luego a un análisis y síntesis. Estos dos últimos, el estudio y las evaluaciones y el análisis y síntesis, forman parte de lo que es un diagnóstico, entendiendo el concepto diagnóstico como algo bastante específico que debe realizarse tanto de variables tanto socioeconómico-culturales como ambientales. Luego pasamos al paso de formulación del plan como tal, luego las recomendaciones y por último la ejecución y gestión. Entonces, toda esta serie de pasos son los que deberían tomarse en cuenta. Esto es basado en la Organización Mundial del Turismo y deberían tomarse en cuenta para la correcta realización del proceso de planificación de la actividad turística. Como podemos ver, va de lo macro a lo específico, teniendo como primeros pasos el estudio preliminar y evaluando los objetivos o planteándose objetivos de desarrollo, luego realizando un diagnóstico, ¿verdad? Un diagnóstico basado en estudios y evaluaciones y en análisis y síntesis, pasando luego al tema de la formulación de un plan como tal, teniendo ya claro los pasos anteriores para poder crear este plan de manera adecuada, luego generando unas recomendaciones necesarias y recomendaciones adecuadas para poder pasar al último paso, que es el de ejecución y gestión. Bien, ejecución del plan como tal, el plan que se ha formulado, y por supuesto la gestión de este plan, es decir, el seguimiento o eh, eh, si el seguimiento que debe realizarse de el plan que se acaba de o que se viene de realizar. Entonces, todos estos pasos nos van a garantizar el desarrollo óptimo de las metas que yo me haya propuesto en determinado plan de actividad turística. Con esto, pues estamos dando entendimiento, por supuesto, se puede ahondar mucho más en cada uno de ellos, en cada uno de estos elementos o de estas etapas, pero el tiempo en este momento, pues, se nos está agotando para poder ahondar en cada uno de estos pasos acá mencionados o de estos 7 pasos acá mencionados. Entonces, con esto estamos dando de manera muy general, em, estamos dando ya una idea general de lo que es la planificación turística, ¿bien? Y de lo que es el término planificación, por supuesto. Eh, Realizando esta herramienta fundamental, como lo es la planificación, repito, vamos a tener garantía de la realización óptima de nuestras metas planteadas.